Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a terminar de ver todo lo relacionado con la transformación de racionales. Bueno, vamos a hablar acerca de la transformación entre racionales simples y expresiones decimales y también la transformación entre números mixtos y expresiones decimales. En primer lugar, vamos a ver de qué se trata, cómo podemos hacer para transformar una fracción simple a una expresión decimal. Si recordamos, una fracción simple tiene la forma de dos enteros que se dividen y si queremos una expresión decimal, pues es aquella que tiene la forma, por ejemplo, se me ocurre 0,5, por ejemplo. Entonces, si escribimos esto de forma completa, por lo menos un medio, sí, lo podemos escribir como 0,5. Y una forma de llegar a este resultado es, en primer caso, con la división directa, donde dice que simplemente tenemos que realizar la división que representa dicha fracción. Y ya que, si recordamos, una fracción simple representa una división. Un medio es igual a dividir a 1 entre 2. Y si recordamos en el video pasado, por ejemplo, en este caso, estoy viendo 1 entre 2. ¿Por cuánto tengo que multiplicar al 2 para que me dé 1? 0. Sí, porque si multiplico por 1, me paso. 1 por 2, 2, y me paso el 1. Entonces 0. 0 por 2 es 0. Al 1 llevo 1. Entonces acá hacemos el procedimiento de poner un 0, de pedir una decena prestada, colocar una coma, 10. Entonces 10 entre 2, 5. 5 por 2, 10. 0. Y aquí llego a mi resultado de 0,5, como lo conseguí en esta ocasión. Entonces, esa es la primera forma para pasar una fracción simple a una expresión decimal. Y otra forma es la fracción decimal. Una fracción decimal es aquella fracción que tiene la característica de ser, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo, es 2 entre 10. 2 entre 10, porque es una fracción decimal, porque el denominador, sí, que es el numerito que está en la parte de abajo de la fracción, sí, es una unidad seguida de ceros. Puede ser un 10, un 100, 1000. Cualquier fracción que tenga como denominador una unidad seguida de ceros, pues va a ser una fracción decimal. Y estas fracciones, cuando tenemos una fracción decimal, hay una característica muy especial, que es que para pasar una fracción simple, que sea una fracción decimal, a una expresión decimal, tenemos que correr la coma del numerador de acuerdo con la cantidad de ceros que tenga el denominador. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que tengo en pantalla de 2 entre 10, si yo lo quiero pasar esta fracción simple decimal, la quiero pasar a una expresión decimal, entonces voy a tener que este 2 es igual a 2,0. Entonces tengo que correr la coma una vez. Es decir, si está acá, ahora tengo que pasarla hacia acá. Tengo que correrla una vez hacia la izquierda. Entonces voy a escribirlo como 0,2, porque antes la coma estaba a la derecha del 2 y ahora va a estar a la izquierda del 2, porque tenía un solo 0. Por ejemplo, si es 2 entre 100, ahora voy a tener ese 2,0, lo voy a tener que correr una vez, aquí lo corro una vez y lo tengo que correr dos veces. Aquí lo corrí una vez, entonces esos espacios se llenan con ceros. Eh, entonces, 2 entre 100 es igual a 0,02, porque lo corrí una vez y lo corrí aquí dos veces hacia la izquierda. Y por ejemplo, si tenemos 2 entre 1000, pues tengo que correr la coma de 2,0, lo tengo que correr una vez, dos veces y tres veces. Y entonces, acá coloco la coma, me quedaría 0,002. 0,002, porque corrí la coma una vez, dos veces y tres veces. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, 3 entre 10, bueno, está bastante parecido al ejemplo anterior. Ya sabemos que es 0,3 porque tengo que correr la coma una sola vez.
Ahora aquí tengo el número 20.307 entre 1000. Pues ya sé que tengo que correr la coma 3 veces porque hay 3 ceros. Entonces si tengo 20.307, pues la coma está aquí, coma 0. Si tengo que moverla una vez, 2 veces y 3 veces. Así que aquí me quedaría la coma. Me quedaría 20,307. Vamos a ver que ese es el resultado, ya que la coma está ubicada aquí porque es un número entero, es 20.307,0, pues lo como una vez, 2 veces y 3 veces. 20,307. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer la transformación de una expresión decimal, es decir, tengo el número escrito como una cifra decimal y lo quiero pasar a la forma de una fracción simple. Entonces, vamos a leer, dice, se necesita obtener la llamada fracción generatriz para generar expresiones decimales. Es decir, tenemos que conseguir la fracción que genera ese número decimal. Entonces, vamos a leer los distintos casos que hay. Entonces, la fracción generatriz de una expresión decimal limitada, es decir, que tiene un número de cifras decimales finito. Por ejemplo, tenemos en pantalla el número 305,4871. ¿Cómo hacemos para pasar ese número a una fracción simple? Pues podemos hacerlo utilizando el último ejemplo que de forma inversa. Lo último que aprendimos fue cómo se comporta la fracción decimal, es cierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es muy parecido al caso anterior, solo que de forma contraria. Ahora estamos partiendo de el número decimal, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es escribir el número. Esto es igual a escribir el número como si no hubiese ninguna coma. Sí, este número entero que sería 3.654.871 y lo vamos a dividir de una unidad seguida de cuántos ceros. Pues de cuántas cifras haya en la parte decimal. Aquí hay, si podemos ver, 4871. Hay 4 cifras. Así que vamos a dividir entre 10.000 de una unidad seguida de 4 ceros. Y entonces acá tenemos la equivalencia de cómo pasar de una expresión decimal finita a una expresión, a una fracción simple en forma de fracción decimal. Acá está el mismo, lo que resolvimos, la cifra escrita como si fuese un número entero dividido entre una unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Ahora vamos a ver cómo hacemos para hallar una fracción generatriz de una expresión decimal periódica pura. Es decir, que tiene un periodo, un número de cifras que se repiten de forma ilimitada. Vamos a recordar, por ejemplo, 1,23. De esta forma, esto es una expresión decimal periódica pura y significa que 1,23 sería 1,23, 23, 23, 23. O sea, tiene un número de cifras ilimitada, unas cifras decimales limitadas que nunca se terminan, pero tienen un periodo, se repiten. 23, 23, 23, 23, 23. Entonces ahora queremos escribir ese mismo número, pero de forma como una fracción. Entonces aquí dice los pasos. El primero, escribir la expresión decimal periódica sin comas y sin el vínculum o arco. Vamos a ir siguiendo los pasos con el ejemplo que acabo de. Entonces, 1,23. Acá está la cifra decimal periódica y dice que escribamos el número sin el vínculum o arco. Entonces, vamos a escribirlo así. Si le quitamos la coma y le quitamos el vínculo, me queda el número 123. Ahora dice, restamos la parte entera a dicha cantidad. ¿Cuál es la parte entera de este número? Pues el número 1. Entonces 123 menos 1. Y dice, dividimos el número resultante entre tantos 9 como cifras decimales tenía el número. Entonces vamos a dividir ahora entre cuántas cifras decimales tiene este número. Pues tiene 2. Entonces 123 menos 1 entre 99. Y si resolvemos eso, nos da 122 entre 99
Y esta fracción, si nosotros fuésemos a nuestra calculadora y dividiéramos 122 entre 9, entre 99, nos va a dar que eso es igual a 1,232323, que es el número decimal periódico que teníamos al inicio. Entonces, aquí pasamos de una cifra periódica, decimal periódica, a una fracción simple. Entonces, vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, la expresión decimal 0,81. Entonces, tenemos que, si recordamos los pasos, tenemos que escribir el número sin coma y sin vínculo. Entonces, eso es 0,81 menos la parte entera, que es 0, entre tantos 9, tantos 9 como cifras decimales allá en el número original. Entonces aquí tenemos un periodo con dos números, así que colocamos entre 99, entonces eso nos da 81 entre 99, que podríamos simplificarlo, 81 entre 99, si dimos entre 9 cada cifra, 81 entre, si dimos 81 entre 9 nos da 9 y 99 entre 9 da 11, entonces 0,81 es igual a 81 entre 99, que es igual a 9 entre 11. Y si vamos a la calculadora y dividimos el número 9 entre el número 11, da 0,81, 81, 81. Es decir, nos da el número que teníamos al inicio. Entonces pasamos de la cifra decimal 0,81 de periodo 91 a la fracción simple 9 onceavos. Acá está el procedimiento que hicimos en la lámina anterior, 0,81 menos 0 entre 99 es igual a 81 entre 99. Y aquí tenemos la fracción simple de este número decimal periódico puro. Acá tenemos otro ejemplo con un número mucho más largo. Vamos a verlo en la siguiente lámina, la solución. Entonces, 164,12349, pues escribimos toda esta cifra como si fuese un número entero, sin la coma, sin el vínculo, que quedaría 16.412.349 menos la parte entera, que es 164, entre tantos 9 como cifras decimales allá en la expresión decimal. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí dividimos entre 99.999, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y pues aquí si hacemos esta resta de 16.412.349 menos 164 nos da 16.412.185 entre 99.999. Y esta es la fracción simple de esta expresión decimal. Ahora, ¿cómo hacemos para tener la fracción generatriz de una expresión decimal periódica mixta? Si recordamos, una expresión decimal periódica mixta es aquella que también tiene un periodo, pero también tiene un anteperiodo. Es decir, por lo menos el número 1,323, pero el periodo es solo 23. Entonces, este número será igual a 1,323 con el periodo 23 es igual a 1,323, 23, 23, 23. Es decir, tiene una primera cifra que no se repite y luego un número de cifras que se repiten de forma ilimitada. Entonces vamos a ver cómo hacemos para hallar la fracción simple de un número así. Primero dice, escribe la expresión decimal o periódica sin comas y sin el vínculo. Vamos a ir resolviendo con el ejemplo que tenía. 1,323. Entonces me dice que escriba esto sin coma y sin el vínculo, es decir, que me queda 1323. Y luego dice, restamos la parte entera seguida de los dígitos del anteperiodo. La parte entera seguida de los dígitos del anteperiodo. Eso quiere decir que vamos a restar acá menos. ¿Cuál es la parte entera? 1. ¿Cuáles son los dígitos del anteperiodo? Es el número 3.
Entonces vamos a restar menos 13. Y luego dice, dividimos el resultado resultante entre tantos 9 como cifras tenía el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo. Entonces, ¿cuántas cifras tiene el periodo? Tiene 2. Esto es un 3, 23. Entonces, 99, dos 9 porque hay dos cifras en el periodo y seguido de tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo. ¿Cuántas cifras tiene el anteperiodo? Tiene 1. Entonces ponemos un 0. Si resolvemos esto, 1323 menos 13 nos da 1310 entre 990. Y si simplificamos ese resultado, nos da 131 entre 99. Y si dividimos 131 entre 99 en la calculadora, nos va a dar 1,323232323. Y ese es el procedimiento para calcular una fracción generatriz de una expresión periódica mixta. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos la expresión decimal periódica mixta 9,1285 de periodo 85. Y si usamos el procedimiento, vamos por partes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Escribir toda la cifra sin coma y sin el vínculum o el acento. Entonces, eso nos daría 91.285. ¿Y qué le vamos a restar? Le vamos a restar la parte entera seguida del anteperiodo. ¿Cuál es la parte entera? El número 9. ¿Y cuál es el anteperiodo? El número 12. Le vamos a restar 912. ¿Y sobre qué lo vamos a dividir? Lo vamos a dividir sobre tantos 9 tenga el periodo. El periodo es el número 85. Así que hay dos 9. Y seguido de tantos ceros tenga el anteperiodo. El anteperiodo es el número 12. Así que ponemos dos ceros. Entonces, esta es la expresión que nos va a resultar en la fracción simple. Vamos a la siguiente lámina. Y aquí tenemos que esta resta de 91.285 menos 912 nos resulta en 90.373 entre 9.900. Y si realizamos esa división en una calculadora, nos va a resultar en 9,1285858585, que es nuestra expresión decimal original. Acá tenemos otro ejemplo, 10,342. Vamos a ver la siguiente lámina. Acá tenemos el procedimiento. El primer paso es escribir el número sin la coma y sin el vínculo. Nos queda 10,342. Lo restamos de la parte entera seguida del anteperiodo, es decir, 1034, 1034, y lo vamos a dividir entre tantos 9 como tenga el periodo, tantas cifras tenga el periodo. En este caso el periodo solo es el número 2, así que hay un solo 9, y seguida de tantas ceros tenga el anteperiodo. El anteperiodo tiene dos cifras, así que ponemos dos ceros, nos quedan 900. Si hacemos la resta que está expresada en pantalla, 10.342 menos 10.034 menos 1.034 nos da 9.308. Y si 9.308 lo dividimos entre 900, nos da 10,3422222222, que se repite de forma indefinida, que es nuestro número decimal periódico mixto que teníamos originalmente. Ahora, vamos a ver las transformaciones que hay entre un número que podemos hacer para pasar de un número mixto a un número decimal. Entonces, la primer método es la de división de la parte fraccionaria. Entonces, lo que tenemos que hacer, vamos a leer. Lo que tenemos que hacer es quedarnos con la misma parte entera y proceder a hacer la división de la parte decimal. Entonces, vamos a recordar que un número mixto es un número que está expresado. Voy a escribir 1, por ejemplo. Un número mixto es 1 y 1/2. ¿Sí? Es un número que tiene una parte entera y está seguido de una parte decimal que es expresado en forma de una fracción propia. Y entonces lo que nos dice este procedimiento es que vamos a quedarnos con la misma parte entera y vamos a hacer la división de la parte decimal. Entonces, ¿cuál es la parte decimal?
1 medio. Entonces vamos a dividir 1 entre 2. Esta división la hicimos hace poquito. Esto da 0,5. Entonces, este resultado de 0,5 se lo vamos a sumar a la parte entera, que se mantiene intacta. Entonces, 1 más 0,5 es igual a 1,5 y ese es la expresión decimal del número mixto 1 y 1 medio. Entonces, 1 y 1 medio es igual a 1,5. Entonces, simplemente tenemos que dividir la parte decimal, que es la fracción, hallar su expresión decimal y sumársela a la parte entera. Vamos a ver algunos ejemplos. 20 y 3 quintos. Entonces, tenemos que hacer la división. La parte entera queda igual y tenemos que dividir 3 entre 5. 3 entre 5, 0. ¿Sí? Entonces, queda aquí 30. 6 por 5, 30. Me queda 0. Queda 0,6. Entonces, vamos a sumar 20 más 0,6 y eso nos da 20,6. Entonces, esta es la expresión decimal del número 20 y 3 quintos. Vamos a ver las siguientes láminas. 30 entre 5, pues da 0,6, como acabamos de ver. Y entonces 20 y 3 quintos es igual a 20,6. Entonces, ahora vamos a ver la transformación en el sentido inverso. Ahora sí tenemos un número decimal, ¿cómo hacemos para hallar su número mixto? Entonces, una forma es obtener la fracción generatriz de la parte decimal. Es decir, si tenemos un número decimal que es, por ejemplo, 2,25, pues entonces vamos a leer, dice, mantenemos la misma parte entera, es decir, el 2 nos lo vamos a quedar, y procedemos a obtener la fracción generatriz del número sin su parte entera, es decir, 0,25. ¿Cuál es la fracción generatriz de 0,25? Bueno, vamos a escribir como aprendimos, vamos a usar la técnica de la fracción decimal, vamos a escribir el número como si fuese un número entero, si quitamos la coma, queda 25, y vamos a dividirlo entre una unidad seguida de cuántos ceros, igual de cuántas cifras tenga en la parte decimal, es decir, hay dos cifras en la parte decimal, 100, 25 entre 100. Y si nosotros resolvemos esa expresión, esa fracción, y dividimos entre 5, arriba 25 entre 5 es igual a 5 y 100 entre 5 es igual a 20. Y podemos seguir resolviendo. Ok, 5 entre 5 es igual a 1 y 20 entre 5 es igual a 4, a 4. Así que 25 entre 100 es igual a un cuarto. Quiere decir que hallamos la fracción generatriz del número 0,25 y esta va a ser la fracción del número mixto y vamos a mantener la parte entera original, que es este 2. Así que el número 2,25 es igual a 2 y un cuarto. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, tenemos la expresión decimal 98,34. Entonces ya sabemos que vamos a tomar la parte entera como está, no la vamos a modificar y tenemos que conseguir la expresión decimal del número sin la parte entera, es decir, 0,34. Y si usamos la misma técnica, vamos a escribir el número como si fuese un número entero, quitando la coma, 0,34, vamos a escribirlo como 34 entre una unidad seguida de cuántos ceros, de dos ceros, ya que hay dos cifras en la parte decimal, 34 entre 100. Y ahí tenemos, podemos escribir entonces 98,34. Vamos a dejar la parte entera igual, 98, y la parte decimal la vamos a escribir como 34 entre 100, que sería nuestra parte fraccionaria. Vamos a ver la siguiente lámina, que tenemos lo expresado, 0,34 es igual a 34 entre 100, entonces 98,34 escrito como número mixto es igual a 98 y 34 entre 100.
Y bueno, ese fue todos los temas y ejemplos que íbamos a estudiar en esta parte. Espero que hayas comprendido todo y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.